Nacho, bienvenido. Buenas tardes, Fabián, Pillo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, por suerte todo muy bien, terminando la jornada. Bueno, muy bien, muy bien. Ya pasó una semana del campeonato. ¿Se logró disfrutar? ¿Lo disfrutaste? ¿Y lo Ah, festejaste, te agrego? más o menos. Es un campeonato histórico, es el campeonato uruguayo número 50, ni más ni menos, que para el club va a quedar marcada por ese campeonato. Después, cómo se dieron todas las cosas y todo lo que es de público conocimiento, no tuvimos un buen semestre en general, dejó sabor a que íbamos por mucho más en este semestre y que no se consiguió. Y creo que era el sentir de todos ese día porque no había mucho ánimo de festejo y bueno, fue un campeonato raro, pero lo importante es que se consiguió. Hoy tendríamos un problema muy grande en todos los sentidos si no hubiésemos llegado a ese campeonato, ni que hablar por la gloria, que es lo primero que hay que buscar siempre, y después hasta por un tema de planificación económica, este campeonato nos permite pensar en 4 o 5 millones de dólares en el próximo año entre solo de ingresos de campeonatos internacionales entre Sudamericana y Libertadores. Claro. Nacho, a ver, vos decís una sensación a medias, algo agridulce, porque de repente por ahí invadieron como 1000 personas y no se pudo dar la vuelta, porque no se tuvo una buena participación en la Copa, porque cuando se inauguró el estadio termina Plaza ganando el clausura y dando la primera vuelta justamente en el campeón del siglo. ¿Por dónde pasa esa parte de la amargura? Más allá de que dijiste algo que para mí es importante. Peñarol termina siendo el campeón y desde el punto de vista económico, más allá del título, que ustedes entienden que es 50, en la parte económica hay una situación muy importante para destacar. Pero ¿cuál es la parte no dulce de toda esta situación? Bueno, 3 temas. El primero, no es que nosotros entendemos, la AUF también entiende que es el 50 y así está registrado en la AUF y con documentos, a diferencia de otros equipos que no lo tienen. Nuestros documentos y la AUF tiene registrado 50 campeonatos uruguayos de Peñarol, y eso es lo que figura y es lo que está registrado. Lo de la invasión a la cancha es parte de un problema enorme de fondo que tenemos como sociedad y que tenemos en el fútbol. Es parte de un debate que en estos días se va a venir fuerte entre el ministerio y los clubes. Te diría que entre el ministerio y el deporte en general, esa medida de no tener guardia policial es una medida que va a haber que rever, sobre todo porque no hay una legislación que te permita cuidar a las empresas de seguridad privada o esos guardias que quizá detienen a alguien o lo agarran y después terminan comiéndose una denuncia a ellos mismos y no tienen la legislación que los ampare. La sensación mía como hincha y como directivo principalmente es el semestre es que no se consiguieron ninguno de los objetivos y solo el del campeonato que bueno, que después cuando uno observa quedamos en ese partido contra Plaza y lo pudimos ganar en el Estadio Centenario más por lo que se hizo el semestre anterior que por este semestre. Y después también la sensación de que este campeonato siempre va a ser bueno para la gloria del club, pero nos puede haber hecho mal en que hoy veo que no se está haciendo una autocrítica real de qué nos pasó durante este semestre. ¿Y por dónde pasa eso? Por lo pronto, y bueno, yo esperaba por lo pronto recibir al Polilla en el Consejo Directivo e intercambiar ideas antes de empezar la planificación de un campeonato. En todo el semestre no tuvimos nunca el técnico ahí, yo lo pedí varias veces creo que es el ámbito del Consejo Directivo, ahí es donde estamos representados todos los socios del club, toda la gente a la que los socios votó. Hubiésemos querido hacer algunas preguntas cuando quedamos afuera de la Copa. Yo pedí también para citarlo antes del Clásico, para saber cómo preparábamos ese Clásico. Como hincha, pero principalmente como directivo, yo tengo la obligación de mirar datos fríos y darme cuenta que fue un semestre en el que tuvimos la suerte que ni Defensor, ni Danubio, ni Nacional, ni River, ni Liverpool, ni Wander, que son los que arriba pelean normalmente, hicieron buenas campañas y se ganó con un puntaje bajísimo, el anual, y ni siquiera se ganó en clausura perdiéndolo con Plaza Colonia, que no es desmerecerlo, es dar un dato de la realidad que nunca había llegado hasta esa parte. ¿Tiene más mérito Bengochea que Da Silva? Bueno, pero no es una cuestión de cuál de los dos tiene mérito. Pablo ganó la apertura,
Da Silva termina ganando el uruguayo con esa final que le gana a Plaza, y entre ambos hicieron el campeonato. Lo que yo hablo principalmente es que nosotros tenemos que tener rápido una autocrítica real de qué pasó este semestre. Es decir, nosotros teníamos 2 de los 3 equipos de la Libertadores que eran bastante flojos. Nosotros hicimos 2 puntos en 15 cuando estábamos todavía con chances. Después terminamos haciendo de 5 de 18 ya eliminados. El clausura que hicimos lo perdimos en nuestra cancha. Tenemos que ver el clásico que la gente habla del cabezazo de Marcel. Si no pega la patada aquella Guillermo a tiempo, ese cabezazo de Marcel nunca hubiese existido. Íbamos derecho un 3-1 y bueno, Guillermo se iluminó por suerte y su experiencia le hizo dar esa patada en el momento justo antes de entrar al área. Pero esas cosas son las que tenemos que analizar como directivos. No hay nada peor que algunos resultados buenos te nublen de las cosas malas o de las cosas que no has hecho bien, y hoy me da la sensación de que no está la autocrítica que íbamos a hacer, no están los cambios que íbamos a hacer, hay más de lo mismo y ni siquiera pudimos recibir al Polilla para saber qué fue lo que pasó este semestre y cómo piensan revertir el semestre que viene, lo de que a todas luces no fue bueno, y que si nos quedamos simplemente con que obtuvimos el campeonato 50, difícilmente podamos mejorar si no tenemos una autocrítica de nuestra gestión como directivos y de la gestión de él como técnico y el resto de los componentes del área deportiva. Nacho, a ver, esos datos fríos que vos manejás, la obtención de plaza del torneo clausura en el campeón del siglo, ¿cómo fue la circunstancia del clásico que vos explicabas? Ese punto, 2 puntos de los últimos 12, ¿son datos fríos que harían de repente en una situación de análisis de profundidad que vos pedís, analizar la continuidad o no del técnico de turno? Y a mí, una cosa que me molesta en el club y que no la he logrado cambiar, obviamente, con Betingo a veces hablamos que debe ser de incapacidad propia, es intentar hacer entender que el consejo directivo tiene que ser un ámbito en el que se trabaje mucho más y en el que trabajemos todos mucho más unidos y las 2 horas que nos juntemos rindan de verdad. No es lógico en ninguna parte del mundo que el técnico no venga en 6 meses del consejo directivo y que ahora se haya ido de vacaciones sin que nosotros podamos haber escuchado, por más que sabemos que la línea de él es con el presidente, ahí representamos todos a los socios y todos queremos saber qué fue lo que pasó. Yo cuando se quedó afuera de la Copa enseguida pedí para que viniera, después siempre te terminan diciendo que no, y eso no se da la porque posibilidad. ¿Porque el oficialismo no quiere, Nacho? No se da por el estilo de presidencia que tenemos, que yo siempre digo lo mismo, es un presidente elegido democráticamente y así está bien que sea, y la gente es lo que ha elegido, pero nosotros, es decir, yo tengo la obligación de ver cómo mejoro eso y cómo cambio la realidad. Si yo no logro hacer entender que el club hay que dirigirlo de otra manera para que todos tengamos nuestra posibilidad de opinar, porque aparte hay socios que nosotros nos votaron y cuando te preguntan, hoy nomás, con la posible contratación de un jugador que anunció Juan Pedro, que no nos comentó a nadie, de los que vamos a ver juveniles sabemos que Peñarol tiene jugadores mucho mejores. Yo no he tenido la posibilidad de intercambiar con el Polilla para preguntarle si vamos a subir juveniles o no, si Thiago Cardoso, que es un excepcional arquero, que tuvo un gesto hermoso con Peñarol, que fue querer quedarse a pesar de un tema con sus contratistas, le vamos a valorar ese gesto. Si los juveniles que vienen pidiendo cancha y que fueron 3 años campeones de esa categoría brillante, ¿por qué estamos trayendo a un jugador anunciado hoy por Juan Pedro que ni siquiera nos enteramos en el consejo y que a todas luces los que vemos fútbol y los que seguimos los juveniles no creemos que sea seguro, que no es mejor que nuestros juveniles? Entonces, ¿qué mensaje damos hacia abajo? Todas esas cosas son las que a mí me gustaría hablar con el Polilla dentro de un consejo directivo, y bueno, se fue de vacaciones, no tuvimos la posibilidad, nos quedamos siempre con esa sensación de que no podemos aportar o que se nos mantiene por fuera, y lo hemos pedido de todas las formas posibles y no logramos que se nos escuche. Y después a veces me río cuando dicen que nosotros hemos tenido injerencia en que no venga algún técnico, cuando me decían que yo había tenido injerencia en que no viniera Aguirre. Es de conocer el club, el presidente trae a quien quiere, saca a quien quiere y trae a los jugadores que quieren sin avisarnos ni siquiera en el consejo directivo. ¿Vos pensabas que futbolistas de las características de Boselli hay en las inferiores de Peñarol? No es que pienso, es que yo voy a las juveniles de Peñarol y estoy al tanto y tengo gente en las juveniles permanentes y seguro que los hay. Pero aparte, Pillo, vos analizás las cosas. ¿Quién abre el partido con...? A veces, yo la otra vez lo decía en el Consejo Uchaín y respeto mucho a los hombres, como se dice que Peñarol tiene en su plan.
cuando se habla tanto de equipos de hombres, los que somos fanáticos de la historia del club, muchas veces las cosas más grandes las ganaban nuestras juveniles. Entonces yo a veces, y se lo dije el otro día a Juan en el consejo, obviamente Uchaín sabe mucho más que yo de fútbol, pero a mí me queda la duda de eso. Es decir, Peñarol salió campeón del 87 en un cuadro de 22 años de promedio. Sí. De jugadores, muchos surgieron en nuestra cantera. Y el otro día el partido contra Plaza ganando 1-0, iba a jugar cada vez más con el reloj y con el desespero nuestro y con la tribuna que se iba a venir arriba después de haber perdido una final en nuestro estadio. Y ese partido lo habló de Diego Rossi. Entonces, yo hay cosas que a veces me cuesta contrastarlas en la realidad. Hacía muchos años que Peñarol el año entero hablaba de los errores de sus arqueros. Acuérdense en lo que se habló durante el proceso Migliore. Y es verdad que a Guruciaga se lo criticó un poco porque le faltaba salir y alguna cosa más. Pero fue un arquero que en el año entero que estuvo, él salió campeón. Y no hay errores de Guruciaga gigantescos que hayan hecho que se hable todo el año de un arquero de 20 años surgido en nuestra cantera. Bueno, ¿por qué no darle la posibilidad a Thiago si se va y no hablar de arqueros de 35, 36 años que a veces andan en otros países que después vienen acá y no terminan siendo lo que son? Tapamos a nuestros juveniles, como va a pasar ahora, porque esta noticia que hoy salió de este juvenil, de este jugador que puede venir, es un balde de agua fría para un montón de gurises que estaban esperando su chance y no lo logramos entender, porque si te viene alguien que es desnivelante, vos capaz que lo pensás, pero no es mejor que nuestros jugadores, y son un poco las cosas que te dejan sabor a que, bueno, no hemos logrado entender que en el club hay que trabajar de otra forma, que hay que integrar a todos los compañeros, que por algo representamos a socios y que somos muy respetuosos, nosotros no pegamos, vos sabés siempre cómo son mis declaraciones. Me he dedicado 1 año y medio a intentar unir y hacer entender que el club debe manejarse de otra manera, pero bueno, cuando pasan estas cosas uno se da cuenta que no se consigue, que no tiene injerencia, que tendrías 1000 ganas de hablar cosas con el Polilla que no las puedes hablar, o con el resto de los actores involucrados y te pasan por el costado. ¿Te enterás de las incorporaciones por nosotros, digo, por la prensa, por la radio? Pero hoy me enteré de mañana de esto, de un jugador que no dudo que sea un buen jugador, pero bueno, son cosas que no nos gustan, que las hablamos adentro, que te dicen sí, las vamos a cambiar. Supuestamente habían hecho una autocrítica de las cosas que pasaban. No me gusta cómo se maneja humanamente el Consejo Directivo. Peñarol perdió en el trato muchas de las cosas más humanas. Yo el otro día decía que, lo hablaba un poco ahí con Betingo, cuando Juan Pedro habla de que él ahora se va a manejar las contrataciones él, y que bueno, y que durante este tiempo se ha equivocado mucho la gente en general y que ahora va a agarrar esto él. Bueno, el que estuvo al frente de la Comisión de Paz y Contrataciones, ni más ni menos que Walter Pereira, que es un hombre que merece el respeto de todos nosotros dentro del club. Estoy seguro, conociéndolo a Walter, que el 100% de las contrataciones de estos 2 años y pico, él se las hizo saber a todas a Juan Pedro y todas fueron aprobadas, porque conozco a Walter, es incapaz de dar un paso sin consultarlo, y ahora parece que todos los que tomaron decisiones en este tiempo son culpables, menos la cabeza del club. Y cuando no te parás sobre la autocrítica y no haces una lectura de qué errores vos has cometido, y siempre los errores los tienen otros, siempre cuando no ganás es problema de la oposición, que aparte no tiene injerencia en el club. Y nunca logramos entender. Yo le he preguntado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo malo que hacemos nosotros, que no salimos a dar palo, no generamos, no vamos para atrás, no generamos caos? Igual cuando algo no sale bien es la culpa de la oposición. Y si no es culpa de otros, y bueno, los que conocemos a Walter Pereira sabemos que nunca lo va a decir, pero a mí no me hubiese gustado, si estuviera en lugar de él, una declaración cuando estuvo 2 años y pico dedicándose a las contrataciones, y parece que de un día para otro salen en todo. El presidente salió en todos lados a decir que ahora se iba a encargar él, como que todo lo que había estado para atrás era malo. Esas cosas, hasta que no entendamos que las tenemos que cuidar mucho, que hay que cuidar a nuestros pares, que hay que cuidar mucho con lo que declaramos, no se puede evaluar el trabajo del resto así tan livianamente, porque le dedicamos muchas horas todos y no está bueno. A veces una declaración deja entrever que todo el resto hace las cosas mal y que por eso hay que agarrarlo uno. ¿Qué pasó, perdóname, Pello, qué pasó en este año y medio donde antes de las elecciones Juan Pedro decía de que si él no fuese candidato te votaría? ¿Qué pasó ahora en esta distancia? Cuando muchos en aquel momento antes de las elecciones te decían que eras justamente del riñón del oficialismo.
No, yo nunca integré una lista oficialista. Sí, siempre estuve muy cercano a Juan Pedro porque estuve muy cercano al club. Eh, y voy a seguir estando en todo lo que él me necesite, en todo lo que el club me necesite. Y voy a seguir, mira, todos estos días me decían que si las cosas no cambian, lo que hay que hacer es trabajar para 2017. De hecho, hoy lo hablaba con una persona muy cercana a él. Le digo, yo, el 2017 está precioso, pero antes del 2017 tenemos una Sudamericana, una Libertadores, un año fantástico por delante, que hay que intentar convencer de que tenemos que trabajar todos juntos y dejarnos de todas estas cosas. Porque para el 2017 falta un disparate. Y date cuenta una cosa, Fabián. Si nosotros ganamos este semestre corto, somos bicampeones y tenemos el campeonato uruguayo 51. Y si ganamos el otro año, somos tricampeones y tenemos el campeonato uruguayo 52. Y tenemos Libertadores y Sudamericana ya garantizadas. Entonces acá no es cuestión de esperar hasta el 2017, es cuestión de hacer entender a nuestros pares que tenemos que trabajar juntos, que nos tienen que dar la oportunidad todos, que hay que poner a los mejores en cada lado y dejarse de tanta política a diario que es... yo el otro día escuchaba a Betingo con ustedes, que es una cosa que él siempre les dice adentro, que ahora que hay una camada joven que asoma, Pablo Sierra, ustedes lo conocen y todo lo que pasó, que apenas empezó a asomar ya lo sacaron del club, lo mismo que me pasó exactamente a mí, es decir, cada día te sacan de más lado simplemente porque supuestamente está generando adhesiones. El otro día me decían que habían mandado a hacer una encuesta política para el 2017 y que había salido que nuestros números eran muy buenos, y que a partir de ahí decidieron irradiarnos más de todos lados. Y la verdad que él no tiene la más mínima explicación, porque el que dirige es uno. Si el club está bien, el mérito siempre va a ser del presidente. Entonces no logro entender el concepto de por política sacar a todos los que están haciendo una carrera en vez de prepararlos para futuro, que esos son los dirigentes que van a ser el Peñarol del futuro. Es decir, si las generaciones más grandes, en vez de irradiarnos, nos pasaran el conocimiento de todos estos años, eso sería mirar a Peñarol para adelante en vez de intentar sacarnos de todos lados, cuando no venimos a robarle nada a nadie, venimos a pedir nuestro lugar y ustedes conocen, y todo el que me ha escuchado siempre conoce, con mucho respeto. Durante la campaña electoral, Pillo y Fabián, ustedes se acordarán, gente que hoy está muy cercana al presidente decía cualquier cosa del presidente. Yo se lo dije hace poco a él. Nosotros hicimos una campaña en la que no agredimos a nadie y en la que dijimos que veníamos ganando nuestro espacio. Todo este tiempo he actuado de la misma manera. Es más, hasta hoy, que debe ser el momento en que más irradiados estamos de todos lados, seguimos actuando con el mismo respeto y predicando la unidad. Pero bueno, es una tarea que por ahora no nos ha dado resultados, no la logramos ver, y bueno, cada día parece que fuese peor y que cada día nos sacaran de más lugares, pero somos bastante tercos los dos con Betingo, a diferencia de gente que venía otros años al club y venía 2 o 3 meses a ver si podía hacer campaña y después se iba. Nosotros vamos a seguir siempre en Peñarol y si nos sacan ahí vamos a seguir estando, así que creo que en algún momento les vamos a ganar la pulseada y se van a dar cuenta que lo mejor es integrar y trabajar todos juntos que intentar sacarnos, porque no nos vamos a ir. A ver, permíteme, Nacho. Betingo hace unas horas, justamente en Tirando Paredes, decía lo siguiente, lo escuchamos. Yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? No estoy contento, digamos, ¿no? Uh-huh. No estoy cómodo en la forma como está funcionando la cosa. Y bueno, caliente no sé si es la palabra, pero sí, claramente no estoy cómodo. ¿Y en qué pasa la incomodidad, Betingo? Contanos. En que yo noto que no, o sea, Peñarol como consejo no trabaja en unidad, digamos, en distribuir las tareas, en estar todos mancomunados, digamos, ¿no? Si por momentos sí nos juntamos, estamos detrás de los objetivos en casos puntuales, pero lo tenemos que hablar. Claro. Vos no te sentís incluido, digamos, claramente. No, absolutamente excluido. No es que no me siento incluido, me siento excluido. Uh-huh. ¿Sabes que desde afuera... No me siento, estoy. Estás excluido. ¿Sabes una cosa que tengo que decir? ¿Esto le pasa solamente a ustedes o a la 2809 también? No sé, yo hablo por mí. Uh-huh. Esto decía hace unas horas Betingo Sanguinetti. Uno tiene que inferir de esto, en función de lo que decía Betingo, de lo que está diciendo vos, Nacho, que por lo menos como movimiento 1891, yo decía, hubo un hecho histórico, se presentaron por primera vez y ganaron 2 puestos dentro del Consejo Directivo, creo que eso es muy importante, pero que hoy se sienten absolutamente excluidos en cuanto a la forma de trabajar y el funcionamiento que tiene el Consejo Directivo de Peñarol.
Esto es absolutamente claro, concreto y contundente según lo que ustedes expresan. Nacho, ¿Sí? ¿Me escuchás? Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Sí, sí. A pesar que seguimos haciendo los intentos todo el tiempo de hacer entender que el camino es otro. Solo para que te hagas una idea, nosotros ahora entró de suplente de Betingo al Consejo Gastón Tealdi, yo se los hice saber hace poco. La familia Tealdi, vos, Pillo, sabés de memoria Sí, esto, sí, sí. lo que fue el papá como delegado en Peñarol, un delegado de esos con carpeta, bicho, con años en el fútbol de la época de Cataldi. Y Gastón es un abogado de 40 años con una capacidad y un diplomático tremendo, un tipo que se ha hecho querer muchísimo. El abuelo de Gastón fue el primer presidente honorario de la historia del club, es decir, una familia de manchas de aquellos. Viene pidiendo pistas hace tiempo en una delegación que con los corredores de Peñarol se habla de que no estuvo bien integrada, que estuvo solo integrada por política y que ni siquiera es un buen relacionamiento el que tienen nuestros delegados entre ellos. Gastón sería la figura a preparar junto con Juan Antonio Rodríguez del Movimiento 2809, con Moratorio de actualmente CAP, de Compromiso de Acción Peñarolense. Esa gente hay que empezar a prepararla para futuro, hay que empezar a pensar en un club que gane a futuro. Esos delegados tenían que estar hoy, y a voz abierta te dicen que del momento que son de la oposición nunca van a tener lugar en ningún lado. Entonces, se los insistís, trabajás, te dicen, bueno, en el periodo que viene vamos a ver si cambiamos la delegación. Ahí siguen esperando su camino, no los preparás, no hacen nada. Son gente que es querida en el ambiente de la AUF, que es lo que nosotros necesitamos. Mirá que desgastan en algún momento y bueno, es parte de, yo a veces le digo, Betingo, tenemos que tomarnos unas pequeñas vacaciones porque a veces te desgastas muchísimo, te terminan frustrando, haciéndote calentar, diciendo, yo tarde o temprano me voy a terminar yendo, y después descansamos y seguimos porque esta pelea va a ser larga. La principal pelea, vuelvo a decir, no es la de si las encuestas estas que aparentemente mandaron a hacer ahora nos da que somos los que estamos mejor posicionados para el 2017. Antes del 2017 hay muchísimo para hacer. Nosotros tenemos que ganar el campeonato 51, ganar el 52, tenemos que ir a apostar una copa de verdad, tenemos que hablar con el Polilla adentro del Consejo Directivo a preguntarle por qué la Libertadores no fue buena y cuál es su autocrítica sobre eso y por qué en su primer periodo el anterior tampoco hizo una buena Libertadores y si se siente preparado para pelear esta Sudamericana, sí o no. Y esa era la pregunta que yo le quería hacer y tener el ámbito de que él me diera sus explicaciones, que la debe tener porque es un gran técnico, aparte de ser una persona de bien y que seguro me iba a dar sus explicaciones, pero ni siquiera esas chances tenemos. Y después, viste, a veces me río cuando la gente dice que nosotros hemos sacado o puestos técnicos, viste, vos decís, en el club siempre se han hecho las cosas de una sola manera y eso no tiende a cambiar a pesar de que hacemos toda la fuerza para que eso pase. A ver, Nacho, por lo menos mi pregunta final. Todo lo que vos estás diciendo, que me parece muy profundo desde el punto de vista conceptual, deja la sensación, o uno saca como conclusión, haciendo una composición del lugar, que hay como una especie, lo digo entre comillas, que nadie se enoje, de manipulación de cómo hacer las cosas para que quienes están en una especie de satélite o entorno de lo que es en realidad el oficialismo se vean de alguna manera limitados o perjudicados. ¿Esto es así? Pero lo que pasa es que si no, yo siempre digo, yo no tengo que pertenecer al oficialismo para ayudar a Peñarol. Yo he dado muestras de institucionalidad, de defensa del presidente sin ser oficialista. Tampoco, como siempre digo, soy oposición acérrima, porque cada vez que he tenido que acompañar la gobernabilidad, aunque se me haya criticado desde la oposición, la he hecho para que el presidente gobierne tranquilo, porque es el que los socios pusieron. Entonces tenemos la conciencia muy tranquila y yo estoy seguro que el socio lo ve, que nosotros actuamos para el bien del club. Y vuelvo a decir, vamos a hacer lo imposible para que se entienda que hay que gobernar con todos y hay que poner a los mejores en cada lado. Peñarol tiene talento y valor donde mires, en todos los ministerios que busques, en todos los entes públicos, en todas las asociaciones que te hagas idea, Peñarol tiene a alguien ahí esperando que lo llamen para dar una mano. Y no pasa porque el estilo de 30 años de conducción ha sido que son pocos los que reparten los cargos y es siempre la misma gente, y a veces está bueno oxigenar un poco, aunque sigan los mismos, así sea Juan Pedro el presidente, que es el elegido por todos. Él lo que tiene que buscar es los mejores hombres y no a los que integren su grupo
o a lo que le digan a todos que sí, y ese es un error a veces que para mí el poder genera, de que tarde o temprano termina nublando un poco a las personas y no deja entrar a gente que está muy capacitada, que le podría hacer mucho bien el club. Y te voy un paso más allá, a la que habría que preparar para futuro, que ese era un poco el concepto que Betingo el otro día manejaba. Pensando en un club realmente a futuro, nosotros tendríamos que estar preparando y pasándole todo ese conocimiento que tiene la gente que hace muchos años que está en el fútbol, y se hace totalmente lo contrario, y eso es malo para la institución a futuro. Bien, ahora sí la última. Vos has manejado en todas las declaraciones, más allá de situaciones puntuales, que has sido presidencialista, para asegurarle justamente al presidente gobernabilidad. Después de todos estos argumentos que está manejando públicamente, ¿llegó el momento de cambiar? ¿Dejará de ser presidencialista? Jamás, no va a pasar. Vamos a seguir en el mismo lugar insistiendo en que las cosas tienen que arreglarse. A nosotros nos dolió mucho hoy enterarnos de una contratación cuando todavía no sabemos ni siquiera el proyecto juveniles, a ver por qué no se va a ascender a esta categoría que hace tiempo que está pidiendo, y qué mensaje damos hacia abajo a los juveniles del club, porque después le hacemos el caldo gordo a los contratistas. Es decir, muchas veces los contratistas, cuando se quieren llevar a algún jugador, se lo llevan temprano porque dice, si vos igual en el primero de Peñarol no vas a tener la posibilidad. Y si traes a jugadores que no están mejor probados que los tuyos, y le vas a pagar sueldo y no le das la posibilidad de subir al primero de los tuyos, es parte de las cosas que no logramos entenderlas. Pero te puedo asegurar, y me vas a ver durante el próximo año y medio, uniendo en la realidad. Yo gasto muchas horas de teléfono, de hablar con gente de todos los grupos políticos del club, para convencerlos de que el camino es equivocado, el camino ahora de habernos creído que como ganamos el T50 ya tenemos algo, se infectó la pólvora o el club está impecable, y allá arrancó todo el mundo para sus vacaciones, salió, no hay una explicación de por qué se hizo este semestre, y bueno, ni siquiera hemos tenido la posibilidad, lo que nos gustaría, que ese consejo directivo sea un ámbito de trabajo y no de tanta política, de escuchar de boca del técnico y del gerente deportivo cuál es la lectura que hacemos este semestre, sobre todo para que no nos pase lo mismo en este semestre que viene, que es mucho más importante de lo que la gente cree, porque se juega un campeonato uruguayo de 6 meses y se juega para nosotros una sudamericana que sería importantísimo pelearla por nuestro estadio, y bueno, nos queda ese sabor amargo de no poder aportar desde ahí. Nacho, gracias por estar en Tirando Paredes. Abrazo grande. Un abrazo y a la orden siempre.